Busque por favor en su Biblia el Evangelio de Mateo. Vamos a tener lectura en el capítulo número 19, los versículos del 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que las hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 7. Y le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos los que son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vamos a orar. Señor, una vez más esta mañana queremos agradecerte por tu fidelidad. Creemos, Señor, que eres tú a través de tu palabra revelándose a nosotras, a nosotros, a las familias, para poder, Señor, establecer vidas saludables, matrimonios saludables. Qué bueno eres que nos dejas, Señor, en este manual de vida, tus principios, de tal manera que si lo aplicamos a nuestra vida, Señor, podemos producir vidas saludables, familias saludables. Esta mañana, una vez más, habla nuestro corazón, toca nuestra mente y podamos determinar seguir avanzando contigo, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, conectados, Señor, para poder escucharte lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Amén. Desafíos de una familia saludable: vivir fiel a mi cónyuge. Qué tremendo desafío. Qué tremendo desafío, y la palabra que mi esposa hizo lectura creo que nos va a ilustrar en esta mañana estas verdades que queremos compartir. Rápidamente quisiera que podamos leer a manera de introducción Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, miren lo que hacen, la pregunta que hacen los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note que la pregunta que hacen los fariseos tiene la intención no de aprender la verdad. Note que la intención de los fariseos no es aprender, sino es tentar a Jesús o provocar a Jesús, o tal vez confundir al auditorio en un tema tan importante, en un tema tan relevante como lo es precisamente este tema del matrimonio y del divorcio. Escuche esto, por favor. Para ser fiel se requiere comprender el significado del matrimonio y vencer cualquier seducción de separación o divorcio. Esto es muy importante, porque si uno realmente quiere ser fiel, es importante que entienda el significado, pero también el peligro que hoy en día hay en muchas familias. Note que las causas más comunes del divorcio en el Perú
las causas más comunes por las que las parejas se divorcian, en primer lugar está el adulterio. Observe esto, por favor. En segundo lugar está la separación voluntaria. Déjeme explicarle un poco esto. Se está haciendo cada vez más común el hecho de que las parejas crean que no son compatibles de carácter, o que no son compatibles sexualmente, o que no se comprenden, o que no son felices, o que se acabó la chispa del amor, y de manera voluntaria, en consenso mutuo, toman la decisión de separarse. Ese tipo de separaciones o divorcios se ha incrementado significativamente en el Perú. Esto era algo que pasaba en Europa, algo que pasaba en Estados Unidos, pero ahora está pasando en Latinoamérica, y de manera muy peligrosa está pasando en el Perú. ¿Puedes imaginarte que un día tu esposo o tu esposa se levanta por la mañana y te diga: mira, ya no siento nada, ¿para qué seguimos juntos? Yo quiero separarme, hagámoslo en mutuo acuerdo, hagámoslo voluntariamente, hagámoslo con el mejor espíritu y seamos amigos y criemos a nuestros hijos de nuestras casas. Ese tipo de cosas está pasando en muchos matrimonios, y la razón, escuche por favor, es porque no han entendido el significado del matrimonio y las seducciones, el peligro que enfrentamos. Y este problema de la antigüedad, porque en la antigüedad era muy común también, en los tiempos de Jesús, era muy común separarse por cualquier razón, divorciarse por cualquier razón. Y siendo que la mujer no era valorada en esa época como debemos valorarla, como Dios nos enseña que la valoremos, entonces simplemente era como algo que se podía descartar. Bueno, no me gusta, bueno, ya pasó de años, o tal vez no somos compatibles, o simplemente no sabe atenderme, no sabe cuidar a los hijos, o no sabe hacer esto o lo otro. Habían diferentes razones por la cual la gente en la antigüedad se divorciaban, se separaban. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Así que observe por favor cómo se está incrementando el número de divorcios. Y ojo, estamos hablando de divorcios registrados, inscritos, porque hay muchas separaciones que no terminan en un divorcio legal, pero hay mucho más de esta cifra. El año 2020, más de 5,000 matrimonios se divorciaron oficialmente. Pero note lo que dice la estadística, que el año 2021, más de 14,000 matrimonios disolvieron su relación. Y el año 2022, más de 19,000 matrimonios oficialmente registraron su separación, su divorcio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos más han sufrido esta crisis, este caos, esta separación? Y esto me habla de un serio problema que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. La gente dice: me quiero casar. Los jóvenes de hoy se emocionan porque hay una chica que le mira, que parece ser que hay una conexión sentimental. La muchacha se ilusiona con aquel muchacho que le mira, le sonríe y dice: con este me caso, con esta me caso y voy a ser feliz. Lamentablemente la felicidad no tiene que ver con el rostro bonito, no tiene que ver con la gran cuenta de banco, no tiene que ver con la juventud. El matrimonio requiere algo más profundo, algo más sólido, algo que muchas veces cuando empezamos el matrimonio no lo consideramos, pero que es necesario, que es vital para que podamos conservarnos unidos, no solo juntos, sino unidos hasta la muerte. Y recuerde por favor que el día que tú tomaste la decisión de casarte, y joven, tú que me estás escuchando, tú que eres soltero o soltera, el día que tú tomes la determinación de casarte, tienes que recordar que es un compromiso para toda la vida, por el resto de tu vida. Y solo la muerte de un cónyuge puede ponerle final a ese compromiso. La palabra del Señor lo dice.
De tal manera que una viuda, un viudo podría volverse a casar, claro que sí. Pero mientras estamos con vida, tenemos que mantenernos fieles a esa persona. Y yo entiendo que la gente no se divorcia porque están felices, se divorcia porque hay una crisis, porque hay un caos, porque hay un problema que no se está resolviendo. Sin embargo, tienes que recordar que no hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Dios es poderoso para hacer grandes milagros, para hacer grandes proezas. Dios puede arrancar el corazón de piedra y plantar un corazón de carne. Y si tú tienes un esposo o una esposa que no teme a Dios, que no ama a Dios, pues sigue orando, sigue clamando, pídele a Dios con todo tu corazón para que el milagro suceda. ¿Cuántos dicen amén y creen en un Dios todopoderoso? ¡Aleluya! Vamos con el primer punto. ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? Lea conmigo Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué dice la Biblia? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Diga conmigo: una sola carne. Por favor, usted que está en casa, mire a su esposa y dígale: una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, repita conmigo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Qué poderosa verdad. Los fariseos estaban provocando a Jesús y Jesús revela una enseñanza tan profunda que creo que nos faltará tiempo para poder aclararlo en esta mañana. ¿Sabe? Rápidamente me surgen tres ideas importantes de este primer punto. Primero, respeta el diseño de Dios. Respeta el diseño de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Vivimos en una época en donde los matrimonios ya no es la unión de un hombre y una mujer. Vivimos en una época donde ahora dos hombres se pueden unir en matrimonio, dos mujeres se pueden unir en matrimonio, o peor aún, ahora te puedes casar con la mascota, ahora te puedes casar contigo mismo, ahora te puedes casar con un árbol. Hay cosas raras que hoy vemos por las noticias, y a eso se le llama matrimonio. Pues tiene que saber que así no lo diseñó papá Dios. Cuando Dios tuvo la idea, y la idea fue de Dios. Recuerde esto, por favor: ¿de quién fue la idea del matrimonio? De Dios. Y cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó para que sea la unión de un hombre y una mujer. Tan básico que un niño de 3 años o 4 años podría entenderlo. Pero hoy tenemos que hablarlo de manera muy clara, porque hay jóvenes y adultos que no lo comprenden. La unión entre un hombre y una mujer, por lo tanto Dios los hizo diferentes. La estructura emocional, la estructura mental, aún la estructura física de una mujer es completamente diferente a la de un hombre, precisamente para que sean complemento. Así que cuando tu esposa o tu esposo te dice: ay, ¿por qué somos tan diferentes? Para ser complemento. Para eso nos hizo diferentes. Y tenemos que encontrar las formas de poder establecer esa unión entre el hombre y la mujer. Ahora, esto que parece muy básico para nosotros los cristianos, también podría significar que en esa unión ambos tienen que amar a Dios verdaderamente. Lo cual me hace recordar que hay un pasaje en la Biblia que dice: no os unáis en yugo desigual.
Porque también hay cristianos que en su diseño de matrimonio dicen, ay, pero yo podría casarme con un inconverso, me puedo casar con una chica que no conoce a Dios, ya después veré cómo lo convierto a Cristo, ya después veré cómo la gano para Cristo. Y lo único que está haciendo es violentando el diseño del matrimonio que Dios estableció. La Biblia dijo, no te unas en yugo desigual. Es decir, no te cases con una persona que no ama a Dios como tú amas a Dios. Por lo tanto, hay que respetar el diseño de Dios. Una segunda cosa es que entiende el misterio de la unidad. Mira lo que dice el texto. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tenemos que aprender a entender este concepto, este misterio de unidad. Porque cuando vivimos en matrimonio, seguimos siendo dos. Pero para Dios ya no somos dos, sino somos una sola carne. Y cuando hablamos de una sola carne, es como un solo cuerpo. Por eso es que no puedes cortarte por la mitad. No puedes romper algo que está unido, porque le quitas la vida. Por lo tanto, el matrimonio es una unidad que cuando se separan, que cuando se divorcian, entonces hay dolor, hay muerte, hay sufrimiento. Y los primeros que sufren las consecuencias, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Ellos son los primeros que sufren las consecuencias. Y por esa razón es importante que nosotros entendamos el misterio de la unidad. Recuerdo alguna vez cuando una pareja vino a querer que yo les apoye con su divorcio, y yo les estaba explicando que hay una unidad perfecta que no se puede disolver, pero ellos seguían insistiendo en quererse divorciar. Entonces yo le dije, ok, voy a pedir que me traigan un café en esencia y leche. Así que le dije al hermano, usted que es medio morenito, usted va a hacer el café y usted, hermanita, va a hacer la leche. Cuando ustedes eran solteros, ustedes eran café y leche. Pero el día que se casaron, se convirtieron en, y vacié las dos líquidos en una taza, se convirtieron en café con leche. Ahora la unidad se ha dado. Ahora están unidos, no son café y leche, son café con leche. Y recuerdo que decían, igual, pastor, queremos divorciarnos. Entonces le dije, ok, si ustedes pueden separar el café de la leche, pues yo apruebo su divorcio. No se puede, eso es lo que estoy tratando de explicar. El misterio de la unidad significa que cuando un matrimonio se pretende disolver, cuando un matrimonio se separan o se divorcian, lo que están trayendo es dolor, están quebrando. Por eso es que el divorcio nunca es la solución. El divorcio siempre será un problema más grave. Se agrava las finanzas, se agrava la salud de los hijos, se agrava la estabilidad de la familia, se agravan muchas cosas. Y claro, hay mujeres heridas, hay hombres heridos que dicen, ay, mejor es solo que mal acompañado. Ay, yo puedo ser madre y padre para mis hijos. Y buscan la manera de enfrentar esa gran batalla solos. Pero recuerda, en el diseño de Dios, lo mejor es andar en matrimonio, es andar unidos. Y este misterio de la unidad es un misterio que, aunque no lo entendamos, tenemos que comprenderlo. No podemos separarnos. Otra verdad poderosa: no rompas una unidad viviente. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice la palabra? No lo separe el hombre. No rompas esa unidad viviente. Y cuidado, porque cuando tenemos pleitos en el matrimonio, eso también es una especie de amenaza de algo que se puede romper. Hay personas, hay hombres, hay mujeres que a veces cuando discuten, cuando pelean, no se hablan 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Y andan diciendo a los hijos, dile a tu mamá que me prepare el desayuno. Y la mamá está a 2 metros, pero el orgullo es tan fuerte que dile a tu mamá.
La otra le dice, dile a tu papá que estoy cansada. Y empiezan a los hijos a meterlos en el pleito, en la confusión, en el dolor, en el sufrimiento. Y simplemente, aunque todavía están bajo el mismo techo, aunque todavía están en matrimonio, están rompiendo la familia, están rompiendo esa unidad. Si tú te incomodas por la actitud de tu esposo, de tu cónyuge, de tu esposa, si de pronto te molesta algo que él hace, algo que ella hace, arregla con esa persona. No involucres a tus hijos. Métete a una habitación con él, con ella, y dile, vamos a arreglar, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a perdonarnos, vamos a ayudarnos mutuamente por nosotros, por nuestros hijos, pero por Dios que nos unió. Porque fue Dios quien nos unió. ¿Cuántos dicen amén? Los que dudan no digan nada, por favor. Pero si Dios te dio ese esposo, si Dios te dio esa esposa, entonces tienes que darle gracias a Dios y luchar por esa unidad. No rompas, dile que está a su lado, no rompas la unidad, dile. No rompas esa unidad. Y creo yo que cuando Dios establece el matrimonio, le dio características que tal vez nuestra mente no puede comprender, que tal vez nuestro pensamiento no puede entender, pero de alguna manera ese matrimonio, ese misterio que envuelve el matrimonio, también explica la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Iglesia o mujeres, sujétense a Cristo, así como la iglesia está, sujétense a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Hay una relación en el matrimonio, hay una conexión en esta relación matrimonial con la relación entre Cristo y la iglesia. Y ese misterio nos hace entender que cuando un matrimonio se mantiene saludable, por eso es que no tienes que sobrevivir al matrimonio, sino que tienes que mantenerlo saludable. Eso inspira el corazón de nuestros hijos. Eso inspira el corazón de nuestros hijos. Hay hijos que nunca se van a querer casar. Ay, ni loco me caso, ni loca, dice. ¿Por qué? ¿Por qué están desilusionados? ¿Por qué no quieren casarse? ¿Por qué no quieren hacer familia? Porque algo vieron en el matrimonio de sus padres, algo afectó su corazón, algo dañó su interior, porque tal vez no le reflejaron la unidad, la relación de amor entre Cristo y la iglesia. Por eso los hombres tenemos que ser amorosos, protectores, proveedores, guiadores de nuestra familia y de nuestra esposa. Y las esposas tienen que ser compañeras idóneas, amigas perfectas, tienen que ser respetuosas, siempre caminando en armonía con el esposo. Pero cuando muchas veces nosotros lo hacemos a nuestra manera, mi madre me enseñó así, mi padre me enseñó de esta manera, mi abuelita lo hacía así, mi abuelito lo hacía así, y vamos repitiendo patrones equivocados. En vez de traer una unidad saludable, traemos dolor y rompemos el matrimonio. Cuando tu esposa te dice, igualito que tu padre, a menos que sea por virtud de tu padre, de su suegro, acéptalo. Pero si te lo dice cuando haces algo que no es correcto, entonces ella está molesta, ella está indignada. Y si él lo dice igualito que tu madre, entonces averigua por favor por qué lo está diciendo, porque a veces sin darnos cuenta repetimos patrones de conductas que no son correctas y que en vez de traer bendición al matrimonio, trae dolor, trae sufrimiento y rompen el matrimonio. Dígale una vez más a su pareja, no rompas la unidad, dile, no rompas la unidad.
No rompas la unidad, sino más bien consérvala, esa unidad saludable. Y eso es el matrimonio. El matrimonio no es licencia para tener intimidad sexual. El matrimonio no es el espacio para tener hijos. Es mucho más que eso. El matrimonio es la oportunidad para revelar al mundo que Cristo ama a la iglesia. Y tiene que verlo en nosotros los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor, por esa magnífica idea del matrimonio. Punto 2. ¿Por qué mandó Moisés a dar carta de repudio? ¿Por qué mandó Moisés a dar divorcio? Mateo capítulo 19, versos 7 al 9. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué dice la palabra? No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o a su marido, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué dice la palabra? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice la palabra? Adultera. Ahora, esta verdad es muy poderosa, muy profunda, y quiero que me preste mucha atención. ¿Por qué Moisés, entonces, si no hay que romper la unidad, por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio? Porque él promovió el divorcio. Entonces Jesús, porque estas son preguntas que le están haciendo a Jesús, y Jesús responde con una poderosa verdad. Él dice: por la dureza de vuestro corazón. Note lo que dice el texto. Es decir, por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. Por esa razón. Porque cuando una persona ha sufrido la humillación del adulterio, cuando una persona ha sido herida por alguna cosa que ha pasado en el matrimonio, esa persona puede reaccionar con venganza. Y ha pasado en muchos matrimonios. Ha pasado en muchos matrimonios que cuando ella le ha faltado el respeto, o cuando él le ha faltado el respeto, o cuando hubo una situación todavía más delicada, el corazón se llena de tanta amargura, el corazón se llena de tanto odio, que lamentablemente se han dado muchas veces relaciones fatales, donde muchas veces el marido terminó matando a la esposa, o viceversa, la mujer a su marido. Y esto era un problema en la antigüedad también. Esa violencia física que llevaba a veces a situaciones terribles, Moisés las veía. Y cuando las veía, él preguntaba si era saludable que pudieran seguir juntos. Entonces, al mirar la violencia, al mirar el desorden, al mirar la amargura, al mirar el odio, al mirar la venganza que había en los corazones, y Moisés no podía controlar esos corazones dentro de esos hogares, entonces Moisés estableció dar carta de divorcio. Él dijo: entonces den carta de divorcio. Pero no era el diseño de Dios. Recuerden el primer punto. Ese no era el diseño de Dios. De hecho, que hoy en día, cuando nos toca en la consejería pastoral tratar casos, y hay casos a veces tan complicados, hermanos, casos tan difíciles, que a veces, por más que los pastores, por más que los consejeros matrimoniales quisieran mantener unido el matrimonio, hay situaciones en las que a veces uno dice: mira hermana, mira hermano, tal vez el menor mal sea una separación, sea un divorcio. ¿Por qué razón? Porque a veces los matrimonios llegan a situaciones tan terribles, tan peligrosas, tan malas, tan perversas, que muchas veces
La separación podría ser una de las alternativas, no la gran solución, pero una de esas alternativas por la maldad del hombre. Porque cuando hay un corazón vengativo, cuando hay un corazón que no quiere perdonar, que no quiere pedir perdón, cuando hay un corazón que se resiente, que odia y que solo está respirando venganza, amenaza, entonces obviamente por la maldad del corazón, entonces por la dureza del corazón es que mandó dar carta de divorcio. Pero mira lo que dice Jesús: nunca fue el plan de Dios. Al principio no fue así. Qué poderoso, ¿verdad? O sea, da una solución, da una alternativa, pero al mismo tiempo dice, pero al principio no fue así. Cuando se diseñó el matrimonio, no fue para dar carta de divorcio. Cuando se diseñó el matrimonio, fue para caminar juntos y unidos por el resto de sus vidas. Al principio no fue así. Así no fue como se estableció el matrimonio. Así no fue como se diseñó el matrimonio. Y ahora Jesús hace una salvedad, un aspecto que entra en este diseño del matrimonio. El repudio es pecado, pero con excepción. Y aquí está la excepción. Cualquiera que repudia a su mujer, mire lo que dice el texto, salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación. La palabra griega es porneia, y porneia es inmoralidad extrema, que no necesariamente tiene que ser porque le engañó con una persona. Podría ser un adicto sexual o una adicta sexual, alguien que sufre de una inmoralidad extrema, de ese pecado, de ese desorden moral terrible, en donde puede imaginar la peor de las perversiones. Dice, salvo por causa de fornicación. Es como si el Señor dijera, ok, hay una posibilidad de divorciarse, y es cuando existe porneia. Cuando existe porneia. Pero ojo, conéctalo con lo que dijo antes. Al principio no era así. O sea, el hecho de que haya una salvedad para el divorcio no significa que las personas que por esa razón se divorcian son felices, sino que es una salida frente a un problema que no se puede resolver. Y aquí es donde creo que puede ser humillante tratar de enseñarle a alguien y decirle, mira, aunque tu cónyuge adultere, tú tienes que perdonar. Aunque él tenga inmoralidad extrema, tú tienes que perdonar. Pero al mismo tiempo, tengo que decirles que delante de Dios no hay pecado grande y pecado pequeño. Delante de Dios no hay inmoralidad terrible, inmoralidad básica. No hay tal cosa. Para Dios pecado es pecado. Y decirle fatuo a tu hermano es tanto como quitarle la vida delante de Dios. Tal vez las leyes de este mundo juzgan distinto, pero delante de Dios es lo mismo, es asesinato. Por lo tanto, cuando hay un corazón que se arrepiente verdaderamente, cuando hay un corazón que se humilla delante de Dios, cuando hay un corazón que está dispuesto a empezar un nuevo tiempo, yo creo que las personas que han pasado por este proceso, por esta crisis, deben entender que Dios le está dando la oportunidad para restaurar su matrimonio. La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante Dios se la da a veces al más pecador, al más inmoral, a la persona que más pecados ha cometido. Y cuando el Espíritu de Dios toca nuestros corazones, la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Es como si una transformación se diera en su interior. Y cuando tú miras a tu cónyuge con un corazón verdaderamente arrepentido, a pesar de la porneia,
Tú estás mirando una oportunidad para poder restaurar tu matrimonio y bendecir tu familia en el nombre de Jesús. Yo sé que esto es duro, yo sé que es difícil, yo sé que a veces el corazón herido muchas veces prefiere tener lejos a esa persona que tratar de restaurar. Por eso es que Jesús le da esta alternativa a aquellos que no pueden perdonar, aquellas personas que están heridas, aquellas personas que tal vez quieren entrar en violencia. Y mira, antes que esto pase, mejor sepárate. Solo por causa de fornicación. Porque si lo hace por cualquier otra razón, ay, que no me gusta, ay, que ya se envejeció el hombre, ay, que ya subió de peso él o ella, ay, que no me gusta, ay, que su carácter, ay, que su color de piel, ay, que sus ojos, ay, que no sé qué. Entonces, la Biblia dice, todo aquel que repudia a su cónyuge y se casa con otra, dice la Biblia, adultera. Esta es una invitación a ser fieles a nuestro cónyuge. Fieles. Y recuerda, por favor, recuerda que el divorcio nunca será la solución. La separación nunca será la solución. Y déjame decirte esto con mucho cuidado. Y lo digo porque probablemente aún en nuestra iglesia tenemos personas que han pasado por procesos de separación y de divorcio. Pero cuando nosotros no hemos intentado la restauración, cuando no hemos sido capaces de perdonar, cuando no hemos sido capaces de pedir perdón, cuando no hemos buscado la reconciliación, entonces sembramos una semilla de muerte en nuestros hijos. Y ellos tendrán la tendencia a querer repetir lo mismo, porque así como tú huiste de la restauración, así también ellos querrán huir de la restauración. Frente al problema lo evitarán y no buscarán la restauración. Por esa razón es importante que tú entiendas que el divorcio no es la solución. Hay situaciones en las que no hay otro camino y ya lo expliqué. Pero aún con todo, si un día tuvieras que separarte de tu cónyuge, si algún día tuvieras que tomar una decisión de esta naturaleza, dile a tus hijos con la frente en alto: ustedes saben que yo luché por la restauración. Ustedes saben que yo me esforcé por conquistar a su padre o a su madre. Ustedes saben que yo me esforcé por recuperar la salud de nuestro matrimonio. Pero esto no tiene posibilidades porque esta persona no quiere buscar a Dios. Y he tomado esta decisión. Pero hijos, solamente les digo, ustedes tienen a Dios en sus corazones y nunca deben repetir la misma historia. Cásense con buenas mujeres, cásense con buenos hombres, sírvanle a Dios, nunca se alejen de los caminos del Señor, y que la gloria de Dios esté sobre vuestras vidas, y que nunca tengan que probar ni sufrimientos matrimoniales graves, ni pornella, y menos el divorcio, porque cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, veremos su gloria moviéndose en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Y celebran que en Cristo Jesús no hay divorcios, no hay separación, hay restauración. Tercero, el matrimonio requiere la ayuda de Dios. Mire lo que dice Mateo 19, versos 10 y 11. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Eso dijo Pedro, Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. Miren lo que dijo Jesús. Las palabras de Jesús son muy poderosas, No todos son capaces de recibir esto. Note por favor lo que dice la palabra del Señor. Escuche, el matrimonio es un compromiso indisoluble. Y esta poderosa verdad lo entendieron los discípulos. Por eso que uno de ellos llegó a decir: si es así la condición, ¿qué dijo? No conviene
casarse, porque Jesús está hablando de la unión para toda la vida. Entonces los discípulos dicen: wow, no lo entendí nunca así. Yo pensé que podía dar carta de divorcio cada vez que se podía. Yo creía que si no me gustaba la relación, yo creía que si las cosas no funcionaban, entonces nos separamos y me caso con otra persona. Porque así es como el mundo piensa. Pero Jesús dijo esta poderosa verdad de la unión, de este compromiso indisoluble, tanto que los discípulos se sorprendieron y dijeron: entonces no conviene casarse. No conviene casarse. No, sí conviene, solo que te sientes atemorizado, te sientes atemorizada. Yo creo que todos aquellos que dieron el paso al matrimonio se enfrentaron a esa pregunta: ¿estás segura? ¿Estás seguro? Porque solo y solo él y solo ella para toda la vida. Para toda la vida. Y claro, yo miré a mi esposa de nuevo cuando todavía era mi novia, y la miré y dije: ¿para toda la vida? Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Y uno va tomando valor, porque todas las mujeres, querido hombre, todas las otras mujeres murieron para ti. Querida mujer, todos los otros varones murieron para ti. Ahora solo él para ti, aunque le salga panza y se le caiga el pelo. Toda la vida, para toda la vida. Compromiso indisoluble. Dígale a su cónyuge que está a su lado: para toda la vida. Dile: para toda la vida. Para toda la vida. Entonces el discípulo dice: ay, entonces no conviene casarse. Es que no entendiste nada. ¿No entendiste nada? Se trata de construir familia. Se trata de sembrar semillas de vida en el corazón de los hijos. Se trata de construir nuevas generaciones. Se trata de crear un nuevo mundo. Pero en un mundo donde hay divorcios, separaciones, peleas, y se van y se juntan y se separan, se juntan y se separan, se juntan y se separan, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir? Ah, entonces no conviene casarse. Ya seamos solteros todos entonces. Y si todos somos solteros, ¿cómo crecen las nuevas generaciones? Entonces ese discípulo estaba mal. Esa no era la resolución, sino decir: ok, ya entendí, entonces voy a amar a mi cónyuge para toda la vida. Compromiso indisoluble. Ahora, yo sé que esta verdad no es retroactiva, en el sentido de que hay parejas que han llegado a la iglesia en un segundo matrimonio, en un tercer matrimonio, ya tiene hijos, y no es la intención: divórciate y vuelve con la primera, que ya tiene su esposo seguro y tiene hijos con el otro hombre. La idea no es tratar de que vuelvas con la primera esposa que dejaste hace muchos años, a menos que eso sea posible. Pero obviamente la intención no es destruir la familia que tú tienes ahora. Pero nunca pienses que ese es el ideal. El ideal de Dios, y esto es muy importante entenderlo, porque podemos aceptar que hayan divorcios y recasamientos en algunas parejas que tal vez no conocieron la verdad, que no entendían la verdad y que así llegaron al conocimiento de Dios. Pero por favor, el matrimonio para toda la vida siempre será el ideal y será el diseño de Dios. Siempre será el diseño de Dios. Compromiso indisoluble.
Pero recuerda esto también, el matrimonio es complejo y solo para sabios y fuertes. ¿Para quién es el matrimonio? Para sabios y fuertes. Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto. La palabra griega es joreo, que significa hacer lugar en el corazón, crear un espacio para esta verdad. No todos son capaces de aceptar esa verdad en su corazón. Por eso es que hay cristianos en el mundo entero que todavía siguen divorciándose. ¿Por qué? Porque no le han dado lugar a esta verdad en su corazón. En la Nueva Traducción Viviente, esta nueva otra versión dice, no todos pueden aceptar esta palabra, no es aceptable. Porque algo en nuestra naturaleza carnal y humana nos quiere llevar, nos invita a la separación. Y el hombre trabaja en su mente, oye, pero tu esposa ya está muy adulta, ¿no te gustaría casarte con una muchacha más joven? ¿No te gustaría a la mujer casarte con un muchacho más joven? Si te divorcias puedes hacerlo. Entonces hay una batalla en nuestro interior. Hay una lucha en nuestro interior. Y no le damos lugar a esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que llegará el día en que ese viejito al que le estás ayudando a cruzar la pista lentamente es tu esposo. Esa ancianita a la cual estás ayudando a entrar a su casa es tu esposa. Y tal vez uno no acepta esta verdad, no acepta esta realidad, pero déjenme decirles algo, eso es lo que el Señor quiere, que nos amemos y seamos fieles hasta la muerte. Amén. Amén. Hasta la muerte. Así que la muerte es el final del compromiso. Romanos 7, pueden leerlo, habla acerca de esto. Entonces ya no hay pacto, porque se cerró el pacto, se completó el pacto matrimonial, el convenio, y ahora él o ella queda libre para volverse a casar. Puede hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ya no hay compromiso, ya no hay pacto. Pero si él está vivo, si ella está viva, tú tienes que mantener tu compromiso hasta la muerte. Dile que está a tu lado, hasta la muerte. Hasta la muerte, allí en su casa, hasta la muerte. Hasta la muerte. Así que no son capaces de aceptar esta palabra, significa tienen miedo. Son temerosos, son cobardes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Son cobardes, son personas que no tienen el valor de seguir avanzando a pesar de las dificultades naturales que se pueden enfrentar en el matrimonio. Pero el día que nosotros pactamos, dijimos en tiempos buenos y en tiempos malos, en salud y en enfermedad, en alegrías y en tristezas, en tiempos de la juventud y en tiempos de la ancianidad. Cualquiera sea el tiempo, vamos a amarnos por el resto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén y celebran la gran idea del matrimonio? Aleluya. Conclusión. Quiero que vuelva a leer el verso 11 y me voy a quedar con la segunda parte. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Poderosa palabra. La versión Nueva Traducción Viviente dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Wow. Si ponemos a Dios y su palabra en el primer lugar de nuestras vidas, podremos amar a nuestro cónyuge entrañablemente. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio debe conservarse altamente saludable. Si es así, mantendremos nuestro pacto vigente.
Debemos estar dispuestos a recibir ayuda divina, escuche, para edificar nuestro matrimonio. Y esta verdad tenemos que proclamarla, porque hay gente, hermanos, hay gente que empieza matrimonio sin Dios. Hay gente que celebra su matrimonio sin Dios. ¿Cómo lo vas a hacer sin Dios? Esa es la razón por la cual tantos sufrimientos se han dado en tu matrimonio cuando no conocías a Dios. Por esa razón tendrás que decirle a tus hijos: mi hijo, mi hija, no pretendas hacer matrimonio sin Dios. Porque nuestros hijos son tan ingenuos, profesionales, inteligentes, saben hacer dinero, tienen la capacidad de comprar cosas materiales, pero no entienden que el matrimonio solo funciona cuando Dios está en el centro. La pasión tiene fuerza, la ilusión tiene fuerza, claro que sí. Y hay matrimonios que a veces en los primeros años se mantienen saludables, fuertes, por el poder de la pasión o de la ilusión, pero eso se acaba. Pero hay algo que nunca se acaba, y es el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando Cristo se entrona en nuestras vidas, cuando Él es el Señor del matrimonio. No, por favor, no es tu buen carácter, no es tu billetera, no es tu juventud, no es tu cara bonita, por favor, no. Es Dios. Y si nuestros hijos lo entienden, no sufrirán lo que nosotros hemos sufrido. ¿Sabe qué es lo más terrible? Lo más terrible es que hay cristianos que siendo cristianos, que siendo hijos de Dios, que conociendo la verdad, han sacado a Dios de sus matrimonios y no están dejando que Él se enseñoree. Por lo tanto, también se separan y también se divorcian. A veces nos hacemos preguntas: oye, pero esa parejita tuvo una hermosa boda, pero yo vi cómo entraron felices al altar, pero yo noté que las flores eran hermosas el día de su boda. Repartieron comida a todas las familias que llegaron a la celebración. Y podríamos estar contando tantos detalles, pero eso no es lo que asegura un matrimonio feliz. Lo único que asegura un matrimonio feliz y bendecido es el señorío de Cristo sobre ese matrimonio. Es que reciban la ayuda del Dios Todopoderoso, que lo hagan a la manera de Dios y no a la manera que lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos, por más virtuosos que hayan podido ser. Mejor ciñámonos a la palabra, y que la palabra nos gobierne, que la palabra nos enseñoree de nosotros, y que nuestro Dios maravilloso nos recuerde su verdad. Solo con Cristo se puede. Él puede ayudarnos a vencer todas las amenazas que pretenden destruir nuestro matrimonio. Entonces nunca veremos cristianos en crisis matrimonial, nunca veremos líderes, nunca veremos supervisores, nunca veremos pastores pasando por estas crisis, porque nunca se dieron el permiso para sacar a Dios de sus matrimonios. Amados matrimonios, si después de este mensaje estás descubriendo que te has afanado por tratar de ser una buena madre, un buen padre, te has afanado por comprar cosas materiales y no falte comida en tu casa, te has afanado porque tus hijos vayan a buenas escuelas, pero te has olvidado de darle tiempo a Dios en tu vida, en tu lugar secreto, que tu matrimonio sea presentado delante de Dios y que purifique nuestros corazones.
Entonces dile a Dios en esta mañana, dile: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero vivir para ti. Una vez más te ofrendo mi matrimonio. Una vez más te presento mi matrimonio. Una vez más quiero hacerlo. Esta es tu oportunidad, iglesia. No desaproveches lo que Cristo quiere hacer en esta hora, en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.